Vamos a continuar o avanzar un poquito más en este tema de la intimidad. Y yo quisiera ser eminentemente, como dije al principio, práctico, tratar de que esto sea algo que todos podamos de alguna manera avanzar. Vimos antes que hay tres cosas, tres elementos fundamentales en nuestra avance, introducirnos en una mayor intimidad con el Señor. El primero, dijimos, tener sed. Tenemos que tener sed. Sin eso es imposible avanzar. El segundo es apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. Todos somos conscientes. Si puede haber algún pecado en nuestras vidas, muy evidente, que necesitamos sacar y necesitamos resolver. Para eso, obviamente, no es el tema de este encuentro, pero deberemos avanzar, sea en conversar con nuestros guías espirituales, con aquellos que nos están enseñando, llevando en el Señor, como para poder salir adelante. Y el tercero es ordenar nuestras prioridades, es decir, saber qué cosa es primero. Obviamente es el Señor, pero después de eso las otras cosas ponerlas en el orden adecuado. Una vez hecho eso, hemos dado un paso para avanzar en este proceso de intimidad con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Así que ahora estamos hablando de intimidad, pero a veces estamos hablando de cosas que no hemos terminado de definir qué significa la intimidad. Y eso es lo que queremos hacer en esta segunda charla, avanzar y tratar de definir qué es tener intimidad. Pregunto, ¿qué es para ustedes tener intimidad? No hablo de con Dios, yo quiero volar primero bajito. ¿Qué es tener intimidad? Confianza, muy bien. Cercanía. ¿Cómo se quede con Eduardo? Claro, es cierto, es el mejor ejemplo, es cierto. Gozo. Dejarse conocer. Y poder mostrarme y que el otro se pueda mostrar tal como... Transparencia. Ser transparente, mostrarse como somos. Una confianza que no necesariamente es pública. Una confianza que no es necesariamente pública. Excelente. Es mayor que la pública, digamos. Es mayor que la pública. Uno no la hace pública. Exacto. No hace falta hacerla pública, es una cuestión de relación. Cuando Eduardo mencionaba acerca de esta relación con que Dios nos ha bendecido durante tantos años, es interesante que a veces estando en una charla sobre algún tema, tenemos varias personas y escuchamos algo, él me mira a mí, yo lo miro a él y yo digo, sé exactamente lo que está pensando. Y él sabe lo que pienso yo. Las diferencias es que él es muy diplomático, y yo no soy nada diplomático. Así que enseguida se lee el mensaje, pero nos identificamos perfectamente porque tenemos intimidad. Yo quiero avanzar un poquito en hacer una definición un poquito más concreta. Tener intimidad es ser, como dijeron, transparente y franco, no ocultar nada, mostrar nuestra vulnerabilidad, expresarnos sin temor. La palabra vulnerabilidad es una palabra, por lo menos, que algunos de nosotros hemos incorporado muy asiduamente en nuestro vocabulario. ¿Por qué ser vulnerable? Abrirse tanto que estar... o sea, es un blanco fácil, digamos. Es un blanco fácil. Dejar de protegerse. Quedar expuesto. Quedar expuesto. Creo que esa es la mejor... Aquí está. Soy lo que soy. Con mis virtudes, mis defectos, soy lo que soy. ¿Saben que cuando uno... el término vulnerabilidad a mí me ha entusiasmado porque me ha liberado de muchas cosas. Cuando yo admito mi vulnerabilidad, estoy libre.
¿Qué van a pensar de mí? ¿Y qué problema hay lo que piensen de mí? Si ustedes sabían lo que yo pienso de mí, yo pienso mucho más seriamente, o soy a veces más duro conmigo mismo que lo que son los demás. Así que no tengo problema, soy vulnerable, aquí estoy. Tengo un consuegro, ustedes lo conocen creo también, Carlos Santamaría. ¿Alguna vez estuvo en la congregación, Eduardo? Sí. Tipazo, decimos nosotros. Y él cuando hay algún problema en alguna parte en la familia dice, no busquen culpables, soy yo. Y eso resuelve todos los problemas. Y he aprendido eso de él, ¿no? Intimidad no significa solo placer, sino también generosidad y sacrificio. Es decir, uno dice, me gusta ser amigo de fulano porque me siento tan bien. Sí, pero está bien que te sientas bien, pero llegará el día en que vas a tener que ser generoso, llegará el día en que tendrás que hacer un sacrificio por conservar esa intimidad. Porque hay cosas en la intimidad, no todo es un lecho de rosas, hay cosas en la intimidad que pueden llegar a dolernos. Y tenemos también que tratar con eso, porque eso es parte de la intimidad. El matrimonio, la familia y la amistad son los 3 talleres donde aprendemos intimidad. Repito, eso no está ahí. Matrimonio, familia y amistad son los 3 talleres donde aprendemos la intimidad. ¿Está bien? Entonces, esto es intimidad, esto es todo esto que hemos estado describiendo. Y una vez que pasamos estos pasos que vimos en la charla anterior, que aceptamos la necesidad de apartarnos para intentar tener intimidad con Dios, es decir, salimos de alguna manera de nuestro hábitat natural y nos decidimos a encontrarnos con Dios, empezar a estar con Él de alguna manera a solas, nos encontramos con una gran dificultad. Y la dificultad es que no sabemos estar en intimidad con nadie. Yo me acuerdo hace unos años, hicimos un encuentro de varones. Entonces, digo, bueno, vamos a ir a un lugar, dice cada uno, lleve su Biblia, un cuaderno y algo para escribir. Y me dijeron, ¿cuál es el tema? No hay tema, le digo. Cada uno de ustedes se va a ir solo a estar un rato con el Señor. Vamos a empezar con 15 minutos. Entonces cada uno se fue, 15 minutos. Cuando volvieron, la mayoría, por no decir todos, dijeron, le digo, ¿y qué hicieron? No sabíamos qué hacer. Porque no estábamos acostumbrados a estar solos con el Señor. Y no pensamos que en un retiro no iba a haber alguien que iba a decir algo. No. Nosotros tendremos que ver qué es lo que Dios nos tiene para decirnos personalmente. Nuestras falencias en lograr intimidad, obviamente, se evidencian cuando necesitamos convivir con otros. Y ese es el gran problema de gran parte de la sociedad actual. La sociedad actual no sabe cómo convivir. Los grandes problemas familiares, laborales y aún en una comunidad son que no sabemos cómo convivir con otros, no sabemos cómo relacionarnos, cómo lograr ese clima que tanto estuvimos deseando, ese clima de intimidad, ese clima en que podamos sentirnos vulnerables, que podamos ser francos. Ocurre a veces en el matrimonio, ¿no es cierto? Pasan años y hombre y mujer no han terminado de hablar, de poder sentirse cómodos hablando. Si hay una persona con la cual necesitamos imprescindiblemente ganar esa intimidad, es con nuestro cónyuge. Y siguiendo en esa escala, el próximo paso es con nuestros hijos. ¿Sí? Bueno, nosotros venimos de familias, de padres que en su momento no eran cristianos, así que quizá no recibimos ese trato, esa convivencia, no ganamos esa intimidad de la cual estamos hablando. Yo confieso que eso fue mi caso, pero por eso fue que cuando me convertí, cuando formamos nuestra familia, tomamos otra actitud totalmente diferente.
y hoy tenemos con cada uno de nuestros hijos, y hoy se prolonga hacia nuestros nietos, un grado de convivencia y de intimidad que no es igual en todos los casos, pero que nos permite avanzar, nos permite, creo que ellos se sienten muy cómodos con nosotros y nosotros con ellos. Todos somos diferentes, tendremos que, bueno, esto no es tema familia, pero creo que educar hijos es el mayor desafío que nos toca tener, ¿cierto? Y es donde debemos dedicar todo nuestro esfuerzo. Si sos un genio en tu trabajo y sos el mejor jefe o el mejor empleado o sos el empleado del mes, no sirve para nada si en tu casa no sabes relacionarte con tus hijos. ¿Está claro? Muy bien. Así que cuando nos queremos relacionar con Dios, si no hemos tenido ese aprendizaje que se da en matrimonio, en familia y en la buena amistad, nos vamos a encontrar que ya venimos en déficit, ya venimos mal preparados para esa clase de intimidad que ansiamos con Dios. Y cuando se trata de la intimidad con Dios, aparecen otros elementos que no aparecen en la relación con las personas. ¿Se le ocurre a usted puede ser alguno de esos elementos? En la relación con Dios aparecen algunos elementos, algunas dificultades que no aparecen cuando nos relacionamos con las personas. Que Dios no está presente en todos los casos visiblemente, aunque esté presente. Muy bien. Vos me leíste el apunte antes. ¿No? Ah, bueno. Repetilo. No, que Dios no está visiblemente, corpóreamente como está la esposa. Exacto. Que tiene un espacio ahí, aunque está, pero uno tiene que imaginarse que está. Está bien. Yo lo puse así aquí, lo que le puse aquí en resumen un poquito de lo que dice Esteban. No vemos a Dios, ni podemos imaginarlo. Porque saben que un problema es verlo, otra cosa es imaginarlo. Y por alguna razón la palabra dice no se hagan imágenes. Yo tengo una imagen de Dios absolutamente equivocada. Así que un primer problema, no lo vemos. Cuando vos hablas con tu señora, le ves la cara y ya sabes hasta dónde puedes llegar. ¿Cierto? Yo también. El rostro del otro nos es una indicación cuánto podemos hablar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa se le ocurre? La distracción. A veces uno quiere tener intimidad y se te va el pensamiento por otro lado. Como no lo ves, Sí, señor. Se te va, después vamos a poner ese punto. Sí, exacto. Se te va la mente para cualquier lado. Entonces no te concentras. Le voy a decir otra cosa. No estamos con Dios de igual a igual. ¿Sí? Estamos frente a alguien que está muy por encima nuestro. Entonces no estoy hablando con otro que es me igual. No estoy hablando con Juan Carlos. Estoy hablando con Dios. Estoy hablando con el que está por encima. No tengo elementos de iguales. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Tercer cosa, inevitablemente tenemos un temor que no debería existir entre personas. Ustedes cuando se encuentran o tratan de acercarse a Dios y de hablar con Dios, entran como Pancho por su casa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Dónde me siento? ¿Así? No, tras con temor. Y a veces seguramente todos hemos tenido alguna experiencia que nos ha sobrecogido, ¿no es cierto? Hemos sentido algo inexplicable. Entonces, pero ese temor no existe entre las personas, porque ese temor entre personas es perjudicial, pero el temor delante de Dios es sano, porque estamos ante quien es el dueño de todas las cosas. Y la última es la peor de todas, la última dificultad, y es que Dios no es locuaz. Amén. Eso lo aprendí de vos. Orwell dijo una vez, si te acordás, dice, ¿saben cómo habla el Espíritu Santo la mayoría de las veces? Diciendo no. Dice, yo me quedó eso tan grabado. Y cuando dice sí, son 2 o 3 palabras. Y cuando dice sí, son 2 o 3 palabras. Dios no es locuaz. Dios no es un charlatán. ¿Saben por qué? Porque cada cosa que sale de su boca es palabra que crea, que hace, que produce. No es como nuestras palabras.
¿eh? Como Jesús decía, ¿ustedes creen que van a ser escuchados por su palabrerío? No, no, no. Así que estamos ante un interlocutor que no vemos ni imaginamos qué es lo que está pensando de lo que le estamos diciendo. No estamos de igual a igual. Tenemos un temor natural porque estamos ante alguien mucho mayor que nosotros y para colmo no dice demasiado. Malas cosas. Imagínense una persona así. ¿Ustedes se encontraron una persona así? Sí. Oh. No, es difícil, mucho más con el Señor. Así que nuestra intimidad tiene que ir por otros carriles. Tenemos que aprender una intimidad que no es ya comparable a la intimidad con una persona. ¿Está bien? Estamos avanzando en este camino de intimidad, tratando de aprender. Vuelvo a decir, no soy un maestro, soy un pobre aprendiz que ha sufrido, como seguramente ustedes, muchos fracasos y algunos éxitos en su relación con Dios. Algunas cosas. También estamos en desventaja, ¿no? Porque Él conoce todo de nosotros. O sea, cuando uno tiene una conversación con alguien que lo ve, que está ahí, sabe por dónde. Exacto. Entonces, por más que uno esté compungido o que esté así mal, ¿no? De haber cometido algo y de querer tener intimidad con Dios, sabe que no hay excusa. Exactamente. Él conoce absolutamente todo. Y ese Dios que no es locuaz lo termina de confirmar, ¿no? Porque a veces uno va, pero ella tiene todo el cuadro pintado, ¿no? Es como mi amigo de migraciones en la aduana. Hace unos años cuando vinimos con Elsa, yo no traje en dónde iba a estar. Así que el oficial que me atendió, con esa cara tan amable que tiene, me dijo, ¿dónde va a estar? Bueno, con mi amigo Eduardo Dugo, que me está esperando afuera, le dije. Me dice, no, ¿cómo va a entrar, dice acá, si no me da una dirección? Y me tuvo ahí, me picaneó bastante, ¿no? Hasta que al final se ve que él sabía a dónde iba, ¿no? Porque y yo me di cuenta que él sabía todo de mí, así que simplemente me picaneó, nosotros decimos verdugueó, no sé si es una palabra que se usa acá, ¿no? Así que esta vez que vine ya venía prejuiciado, venía con los ¿no? Y cuando llegamos ahí a migraciones, fue un 30% más amable que el anterior. Me preguntó nada más el nombre, le preguntó a Elsa, ¿no? Y cuando no me preguntó más nada, me dijo, ¿dónde va a estar? En Doral. Ah, bueno, pum, 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 me fui. Yo digo, ¿y qué pasó? Es que sabe todo. Sabe todo. ¿No? Así que bueno, pero es esto que vos decís, que lamentablemente es parte de lo que tengo que decir después, así que me lo robaste también. No, está bien. Me encanta que podamos avanzar porque significa que estamos que estamos entendiendo de qué estamos hablando. ¿Está bien? Así que tenemos que aprender la intimidad con Dios, que es una intimidad diferente a la intimidad con las personas. Hay ciertos elementos que parecen que son índices de que nosotros sí tenemos intimidad con Dios y que en realidad no son índices de intimidad, sino son una pantalla de algo que no es así. El primero de esos índices es el emocionalismo. Es decir, hay algunas veces que nos sentimos, se nos caen las lágrimas, lloramos, nos tiramos al piso y entendemos que hemos alcanzado intimidad con Dios. Puede ser, pero no es necesariamente así, porque a veces se genera un clima en que se nos caen las lágrimas, pero seguimos tan imperturbables, tan duros como siempre. Segundo signo que puede aparecer y confundirnos es el éxtasis. El éxtasis es algo de lo que hablamos otra vez, ¿no? Estar en un estado cataléptico que parece que el mundo no existe y parece que nosotros estamos teniendo una experiencia sobrenatural con el Señor y que entonces hemos logrado intimidad con el Señor. La tercera es la verborragia.
Ya hablamos un poquito de eso. Hablar, pensando que Dios va a escuchar. Y ya hemos visto que lamentablemente o afortunadamente Dios no participa en ese tipo de diálogo. Y lo último que yo quisiera mencionar es el elitismo, es decir, considerar que existe un cierto conocimiento que algunos poseen y que hace que esos puedan acceder a una intimidad con Dios, pero otros no. Que hay que ganar ciertas cosas. Y como dijimos esta mañana, es algo de esa perversa y filosofía que es el gnosticismo. Es decir, pensar que porque nosotros tenemos cierto conocimiento que otros no tienen, vamos a tener mayor intimidad con el Señor. Con contadas excepciones, pocos experimentan con frecuencia genuinas experiencias sobrenaturales con el Señor. Eso creo que es algo que hay que recalcar. Algunos viven de experiencia sobrenatural y entienden que eso es intimidad con el Señor, y a lo mejor no es nada de eso. ¿Están de acuerdo? Cuando uno revisa el Nuevo Testamento, se encuentra con que pocos de los apóstoles, de los discípulos, tuvieron experiencias de ese tipo. Y si uno va a reparar, el único que tuvo experiencias que yo diría, hay dos, pero el único que tuvo experiencias así en varias ocasiones fue Pablo. Pablo tuvo experiencias sobrenaturales y hasta se convirtió en forma sobrenatural. Entonces, él se justifica, lo escucho, lo entiendo, lo comprendo un poco más. Después fue Juan, básicamente con el Apocalipsis, pero después de eso, si ustedes miran, no hay mucho más, por no decir no hay nada. Es decir, que la experiencia sobrenatural no necesariamente es una indicación de intimidad con el Señor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque quizá algunas experiencias de ese tipo no son del todo genuinas. Son bien intencionadas, pero no del todo genuinas. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, nadie está de desacuerdo. Sigo adelante entonces. Muy bien. Pero queremos avanzar y lo que yo quisiera es dar algunos elementos, algunas sugerencias que nos puedan servir a todos para avanzar en la intimidad con el Señor. ¿Qué necesitamos sobre todo si yo quiero tener intimidad? Vamos a hablar de intimidad con el Señor, pero por supuesto que esto se aplica también a la intimidad con las personas. ¿Qué es lo más necesario para que yo pueda avanzar en la intimidad con el Señor? ¿Qué se le ocurre? Disposición de conocer a la otra persona. Disposición. ¿Y para eso qué necesitas? Compromiso. Dedicación. ¿Y eso qué significa? Tiempo. Estamos tiempo. El Salmo 5:3 dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. El Salmo 149:5 dice: que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo. Fíjense, en la mañana, qué lindo es encontrarse, ¿no es cierto? Acercarnos a Dios de alguna manera en la mañana, de la forma que sea. Yo hace años que salgo a caminar todas las mañanas para encontrarme con el Señor. Y mi encuentro es accidentado. A veces estoy muy lúcido y muy bien. A veces no estoy ni lúcido ni bien. La única ventaja es que tengo que ir con los ojos abiertos, porque si no me tropiezo. Y de hecho alguna vez me tropecé y me caí. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si me quedo en casa a veces, por lo menos en mi experiencia, a veces tengo un plácido sueño con el Señor. Caminando no puedo. ¿Entiendes? Bueno, gracias, hermano. No soy el único entonces. Bueno, muy bien. Así que la mañana es un buen tiempo para mí. Acá después dice que aún en las camas griten de júbilo. Está bien.
No sé si todavía no se levantó o si ya se acostó, pero de cualquier manera en la cama pueden cantar y gritar y orar. ¿Está bien? Y a veces hay que orar cuando la comida nos cayó mal, ¿no es cierto? A las 3 de la mañana nos despertamos, sentimos una bola en el estómago. ¿Y qué puedo hacer? Buena idea, eso. Y eso es lo que hago yo. El Señor será por eso, lo digo. Eso pasó anoche. Bien. Si queremos ganar intimidad con el Señor, necesitamos dedicarle tiempo. Un tiempo específico y concreto. Y yo quiero decirles algo, liberarles también de una pesada carga. A veces he leído personas que oran horas. Yo nunca, alguna vez puede ser, pero en general no he podido orar horas. Porque hay muchas cosas, porque tengo muchas cosas que hacer y no puedo dedicar todo el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que dedicar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Miren, lo voy a librar de una segunda carga, no les voy a decir el tiempo, pero ustedes fijen un tiempo. Empiecen con 10 minutos. 10 minutos. ¿Lo pueden dedicar? Sí, seguro que pueden. A lo mejor digo, ¿cuál es el mejor tiempo? Es a la mañana cuando me levanto. Vale, a la mañana cuando se levante. Pero esa mañana se levantaron y estaba todo mal. ¿Qué hago? ¿Y dedico esos 10 minutos en otro momento? Nosotros vivimos en una ciudad, en una sociedad digital. ¿Sí? Allá, Sebastián. Todo es por paquetes. ¿Sí? Antes vivíamos en una sociedad analógica, todo era continuo. ¿De acuerdo? Digitalicemos el tiempo con el Señor. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. ¿En qué momento? Cuando pueda. Pero hagámoslo. Fijemos un tiempo si podemos fijo, pero si no lo podemos así, hagámoslo en otro momento. Cuando manejamos, cuando tenemos que hacer una cola, cuando viajamos, yo viajo en tren de vez en cuando, el tren es fantástico, porque por lo menos allá viajamos a veces medio apretados, parados, ¿no? Así que no te va a caer, aunque te quedes dormido, ¿sí? Pero después si tenés la fortuna de que te sentás con aire acondicionado, que para nosotros ha sido todo un logro, te sentás allí, entrecerrás los ojos y escuchás el tren tucutum, 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 y vas orando. Buenísimo, excelente. Lo complementás con alguna lecturita espiritual y llego a Retiro, que es la terminal, un bombón. ¿Sí? Pero aprovechamos el tiempo. Ese tiempo pequeño, porque el Señor es lo más importante para nosotros. ¿Está bien? Bien. Segundo elemento es la quietud. Perdón, yo tengo que terminar a las 12:30, ¿no? ¿Está bien? Yo no tengo el horario del tren. Me lo dieron un poquito más tarde. Bueno. Ya tenemos el almuerzo. No. Bueno, la quietud. Si quiero ganar intimidad con Dios, necesito quedarme quieto. ¿Están de acuerdo? Se requiere más pasividad que acción. A ver, Eduardo, ¿podés levantar la mano? Él necesita quietud. Yo también. No, lo estoy cargando, ¿no? Pero algunos están tan... Tienen que parar. Fíjense lo que dice el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si no nos quedamos quietos, no podemos conocer a Dios. Curioso, ¿no? Si no nos tranquilizamos un poco, es difícil. La quietud tiene que ver tanto con una actitud física como intelectual y espiritual. La quietud exige detenernos. Qué difícil es detenernos, ¿no? Alguien decía una vez, un buen ejemplo, cómo se detiene un tren que está andando. Ustedes conocen, creo, todo, ¿no? No podés pararlo de golpe.
Tenés que poner otro tren que vaya corriendo a la par y lo va frenando. Bueno, hay que parar. El Señor dice, si quieres encontrarte conmigo, quédate quieto. Qué fácil. Qué fácil. Tercer elemento es el silencio. Ahora, ustedes después tienen... Amén. Para abreviar, voy a no leer un par de párrafos que ustedes van a leer el escrito, que tiene mucho que ver con este tema del silencio. Les leo solamente una palabra. Un nigeriano dijo: cuando el caos es el dios de una era, la música clamorosa es su principal instrumento divino. ¿Lo repito? Tendría que leer lo anterior. Bueno, me dan 2 minutos. Disculpa que te interrumpa, pero ¿en qué? ¿No hay...? Sí, después se lo damos. Después se lo vamos a dar, Sí. pero ahora no lo tienen. No, porque si no van a leer ahí y no me escuchan a mí. Por eso. Se lo leo entonces, perdón. Por favor. Mucha de nuestra música moderna proclama el vacío interior y la angustia de la sociedad. La música estridente, acompañada de contorsiones irracionales y orgásticas, con el pretexto de expresarse, es una clara evidencia del estado de enfermedad cultural y espiritual. Nada es retenido, nada es sagrado, nada auténtico se mantiene en reserva. Esta música es sintomática de un mundo trastornado. Entonces después viene, cuando el caos es el dios de una era, la música clamorosa es su principal instrumento divino. ¿Se entiende? Muy bien. Voy a pasar otro que también iba a leer. Vamos a pasar, estamos hablando del silencio. Dice, guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. Quédate quieto y cállate la boca. ¿Sí? Más fácil. Hay 2 clases de silencio, el cual tenemos que lograr. El silencio exterior, vuelvo a decir, después pueden leer un párrafo más que no voy a leer ahora. El silencio de afuera, el silencio de la música, del ruido, de todo lo que está a nuestro alrededor, que nos aturde y que no nos deja tener intimidad con el Señor. Pero hay otro silencio, que es el silencio interno, el silencio interior, que ese es más delicado. Y alguien dijo también que la mente es como un gran árbol en el que habitan monos, que saltan de rama en rama en un incesante alboroto de parloteo y movimiento. Ustedes tienen algo así. Yo tengo unos cuantos monos de igual en la cabeza. Yo me acuerdo siempre, estuvimos en Merlo, una provincia del interior de Argentina, y había una plaza que al atardecer había un árbol enorme y venían todas las cotorras. Era un desparramo, no podías hablar. Hablaban y hablaban. Así es nuestra mente, muchas veces. Necesitamos acallar todas las demandas de atención que pululan en nuestra mente cuando deseamos tener intimidad con el Señor. ¿Está bien? Lo cuarto es la disposición a escuchar. Dios tiene 2 grandes enciclopedias, digo yo. Las enciclopedias son lugares donde nosotros vamos a buscar conocimientos generales, pero no específicos. Pero hay 2, pero nos sirven, nos orientan para ubicarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál se le ocurre que son? La palabra es una. ¿Y la segunda? El Espíritu Santo, Jesús. ¿Qué es lo que nos habla de Dios y hasta cualquiera puede verlo? La naturaleza. Esas son las 2 enciclopedias de Dios. Las Escrituras y la creación nos habla. Romanos 1:20 lo dice claramente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Clarito. Pero también dispone de
enseñanza personalizada, es decir, de cosas que ocurren, de personas que nos hablan a nuestro alrededor y de circunstancias. Y vuelvo a pasar por alto otro escrito que después ustedes van a ver ahí, que habla muy bien de esta necesidad de prestar atención, de escuchar a Dios, porque si no escuchamos a Dios nos volvemos personas absurdas. El que escribe dice que hay dos términos. La palabra absurdo viene de la palabra sordo, o sea, en la raíz de la palabra absurdo es la palabra sordo. Nos hacemos sordos, entonces no entendemos nada porque entramos en el absurdo. Y la palabra escuchar tiene que ver con la palabra audire, que significa prestar atención. Eso lo pueden leer después ustedes. El otro elemento que necesitamos para avanzar en la intimidad con Dios es la soledad. La soledad. Necesitamos estar solos. La soledad no es aislamiento, es otra cosa. La soledad significa paz, una búsqueda de orden, de paz interior. El aislamiento frecuentemente está asociado con el temor, con el resentimiento, con la frustración. Eso no es lo que necesitamos. Quiero llegar al final. Mateo la conocen, ese pasaje de para orar entremos en el aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Aunque no tengamos a veces un lugar físico, todos podemos tenerlo, pero puede ser que por diferentes circunstancias no exista ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos? No hay posibilidades de estar a solas con el Señor porque no hay lugar físico. No, sí hay posibilidades, porque el ámbito fundamental donde alcanzamos la verdadera intimidad con Dios no es un lugar físico, donde es nuestro propio corazón. Ese es el lugar. No es una habitación sagrada, no es un templo, es el lugar de nuestro propio corazón. La palabra es muy clara cuando Jesús habla sobre que Él va a estar con nosotros, que Él estaba con nosotros y habitará en nosotros. Apocalipsis tiene una invitación que todos conocemos, ¿no es cierto? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Termino con esto, pero quiero que presten atención a esto que voy a mencionar ahora. Todos estos son elementos que nos llevan hacia el Señor, hacia un encuentro con el Señor, que se da básicamente ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestro corazón. Eso significa, sencillamente, recogernos. Una palabra que tampoco usamos, recogernos. Hay algo que a mí me encanta, a veces cuando veo algún coro, alguna música, algunos de esos directores que dirigen sus orquestas, y cuando termina, ¿vieron cómo hace? Y todo hace silencio, ¿no? Bueno, recogernos es eso, es todo eso. Se cierra el puño y estamos con el Señor. Y volvemos a encontrarnos con el Señor. Recogernos es retirarnos, volvernos sobre nosotros mismos y cerrada la puerta a todo lo que nos altere y perturbe, tener una cena íntima con el Señor. Y quiero dejarles, y con esto concluyo, algo que dijo Agustín de Hipona, refiriéndose a todo esto. Orwell lo mencionó, a Agustín en su charla. Algunos dicen es el hombre, después de Pablo, el hombre que más ha influido con su pensamiento en la vida de la Iglesia. Y él dice, Agustín, vuelve a entrar en tu corazón. Tú que has llegado a ser un extraño para ti mismo, a fuerza de vagabundear afuera. No te conoces a ti mismo y buscas al que te ha creado. Regresa a tu corazón, allí examina lo que has percibido de Dios, porque allí se encuentra
la imagen de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, a mí me hizo mucho bien leer esto. Basta de vagabundear, hermanos. Busquemos esta intimidad que necesitamos ver. ¿Dónde está Dios? No hay que buscar afuera. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Yo termino aquí en esto. Después vendrán las preguntas. Pero te invito, vamos a ponernos de pie. ¿Sí? Y yo te digo, cada uno donde estamos, olvidémonos otra vez de lo que esté a nuestro alrededor y volvamos a pedir al Señor que queremos tener un encuentro muy, muy íntimo, muy sólido, muy firme con Él. Amén. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, queremos agradecerte por todo lo que vos nos has enseñado de tantas formas diferentes. Ahora, Señor, queremos volver a encontrarte de una manera muy especial, Señor. Queremos recogernos, hacer silencio, prestar nuestros oídos para escucharte, para todo lo que tengas para decirnos. Bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos en lo que queda de este tiempo a poder avanzar en esta intimidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén.